Quienes siguen los acontecimientos del llamado sínodo de la sinodalidad, quienes poseen las virtudes realmente necesarias para seguirlo, han sabido de la noticia que para mí fue totalmente una novedad de hace pocos días. Me refiero a una liturgia penitencial que se tendrá antes de la segunda sesión. Creo que va a ser esta liturgia penitencial el día 1 de octubre. Bueno, próximo, ¿no? Estamos a pocos días. Además, esa liturgia será precedida, dicen, por un retiro espiritual guiado por el dominico Timothy Ratcliffe. Timothy Ratcliffe fue maestro, es decir, se suele decir maestro general, en realidad es maestro, es superior de todos los dominicos de la Orden de los Predicadores. Hace algunos años yo lo llegué a conocer. Y lo recuerdo, por ejemplo, un libro suyo llamado Sexualidad y Eucaristía. Uno dice, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la Eucaristía? Bueno, esto también se lo pregunta al autor y presenta la sexualidad a la luz de las palabras de Jesús en la última cena cuando dice, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Ratcliffe además es reconocido por su apoyo a la comunidad, llamémosla así, LGBTI. No sé si siguen las letras. Es partidario de las misas ojo. Esas misas ojo son en Inglaterra, en Londres, para homosexuales, y sostiene que ser homosexual no es obstáculo para ser sacerdote. Otro que va a dar también ahí, va a estar dando el retiro, es la teóloga y abadesa benedictina Ignacia Angelini, de la Orden de San Benito, así benedictina, quien también ambos guiarán la oración durante los días del sínodo, acompañando al benedictino Matteo Ferrari y los monjes de Camaldoli, o Camaldole, es decir, los monjes camaldolenses, que yo los recuerdo por toda la batería New Age, nueva era, que ofrecían hace años. Después no sé si lo siguen haciendo ahora. Bueno, 1 de octubre. 1 de octubre está aquí nomás. En ese encuentro se prevé la confesión pública de algunos pecados enumerados a continuación. Los voy a leer. Contra la paz, contra la creación, contra las poblaciones indígenas, contra los migrantes, supone inmigrantes, contra el abuso, contra las mujeres, la familia, los jóvenes, contra el pecado de doctrina usado como piedra que arrojar, contra la pobreza, la sinodalidad o falta de escucha, comunión y participación de todos. Bueno, ¿oyeron bien? Bien, nos enteramos que hay pecados desconocidos y que no se sabe, o sí se sabe, porque hay toda una ideología detrás de todo esto, no disimulada ahora, no se sabe en qué consisten y cómo entraron en la categoría de pecados, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo lo hicieron? Sí, lo hicieron. Se llegó a eso, eso es el tema. Por lo que sabemos, siempre hemos sabido, se peca en primer lugar contra Dios. La primera ofensa es contra Dios y luego también contra el prójimo. Pecados personales, además no pecados sociales, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado es un rechazo, es una oposición a Dios, a su ley. La ley eterna fue definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Si no recuerdo mal, esta definición viene de San Agustín. Es una ofensa a Dios, ¿no? Ahora, y también es famosa la otra definición de San Agustín, donde dice que el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Jesús es el único Salvador, cumple con la obediencia extrema al Padre, esa obediencia que lo lleva a la pasión y a la tremenda, horrorosa muerte de cruz, para salvarnos del pecado, del cual somos esclavos. Ahora, hay varias definiciones, por ejemplo, en
Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1851, se lee: es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato, crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Maravilloso, ¿eh? 1851 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, nuestra salvación pasa por reconocer a Jesucristo como único Salvador. Pasa por ahí. Es decir, no es la sola justificación creer en Él, no. Las obras también cuentan. Pero pasa inevitablemente, indiscutiblemente, inexorablemente en el reconocimiento de Jesús como el único Salvador de los hombres. Por eso, ahora entra otra cosa junto a este sínodo que viene muy cercana. Ahora, ¿cómo es posible, nos preguntamos todos, aceptar, entender, justificar todos los caminos llevan a Dios? No. ¿Cómo entender sino como un sofisma, una aparente verdad, que Dios es uno y por eso todos somos hijos de Dios? No. Claro, Dios es uno, sí. Claro, pero ¿qué uno es? El revelado por Jesucristo. Es uno, único Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. No es entonces el Dios de los judíos. Ahí está el sofisma. No es el Dios de los musulmanes. No es. Pregúntenle a un musulmán si es el mismo Dios de los cristianos. No reconocen a Jesucristo como Dios, y mucho menos los judíos. No es el de los animistas. No es el Dios de los hinduistas, no es el Dios de los budistas. Entonces, ¿por qué esto? Forzar un error, un engaño en el fondo. Para que todos somos uno, entonces da lo mismo si una cosa que otra. Pero esto no es nuevo, porque si fuera nuevo, uno dice, bueno, puede ser un descuido, un error. No. Si yo no reconozco a Jesucristo, no tengo acceso al Padre, no tengo acceso a la salvación, porque es el único camino al Padre, no hay otros caminos como fue dicho. Él es el camino, es el que se encarnó, es el Dios encarnado en María la Virgen. Es que, ¿cómo se puede? Lamentablemente no se puede creer que haya sido un error. Ojalá, un descuido cuando se viene reiterando, no es la primera vez. Basta recordar la declaración de Abu Dhabi, cuando se dijo, ahí está firmado, que el pluralismo y la diversidad de religión, después de color, sexo, raza y lengua, ahí sí, son expresión, permite, de religión, el pluralismo y diversidad de religión, son expresión de una sabia voluntad de Dios, una voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. No. Dios los creó diferentes en razas, pero no los creó diferentes en religiones. No. ¿Para qué se encarna el Hijo? ¿Para qué viene entonces? Si Dios quiere que haya diferentes religiones, no se entiende por qué envió al Hijo y por qué el Hijo soportó la pasión y la muerte. Se ve todo esto lleva a la interreligión, es decir, a que una religión vale la otra, al indiferentismo religioso, a ese relativismo, que también tiene que ver con el relativismo moral, por supuesto, de ahí después deriva. Pero, entonces, ¿qué nos están dando? Pecados hay muchos, sí. Lo escribe, por ejemplo, San Pablo en Gálatas, donde habla de pecados carnales, de la carne. Y él dice, son conocidos: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, iras, celos, rencillas, divisiones,
disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. No es exhaustivo, pero nos da la idea de que esos pecados carnales que los conocemos. Y dice, y sobre esto los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas, esos pecados, no heredarán el reino de Dios. No irán al cielo, punto. Irán al infierno, entonces. Esto en cuanto a los pecados carnales, y luego están los espirituales. Pues muchos de estos no aparecen en la lista. Y aparecen otros que son inventados de este sínodo de la sinodalidad. Entonces ya vemos dónde vamos apuntando, ¿no? Bueno, mucho se podría decir de lo que se ve venir, de lo que ya se está viendo, pero querría a este punto dejarle la palabra a alguien que tiene una autoridad muchísimo más grande que la mía, y yo carezco de esa autoridad, y me refiero al cardenal Müller. El cardenal Müller fue el prefecto para la doctrina de la fe, es el que cura la Opera Omnia de Benedicto, del Papa Ratzinger, es él. Es un hombre, un gran teólogo, evidentemente, y comienza manifestando cómo se utiliza el lenguaje para confundir, para utilizar palabras, vaciarlas del significado original, cambiándolo por otro. Y así comenta el caso del término sínodo. Sínodos eran sínodos de obispos. Ahora se llama sínodo a una asamblea mixta. Mixta, agrego yo, ¿no? Para despojar a la Iglesia de la jerarquía de los obispos, por ejemplo. Esa la adoptó su fundador. Desde el comienzo fue así. La fundó sobre Pedro. Y después ahí ellos fueron ordenando obispos. Los apóstoles, el primer colegio apostólico es ese. Entonces, eso ya ahí ya empezamos con algo, con algo que no es. Llamémoslo engaño, error, como lo quieran llamar, pero no es verdad. Y tal sínodo no representa en absoluto, dice él, a toda la Iglesia católica. Y recuerda que se celebrará un acto con una ceremonia penitencial, que es lo que estaba comentando al comienzo, que va a culminar con el arrepentimiento por pecados recién inventados, dice, por seres humanos. El pecado, en su esencia, dice el cardenal Müller, es el apartamiento del hombre de Dios y el volverse hacia los bienes creados, hacia las criaturas, que son adorados en su lugar o materialmente como ídolos paganos. Por ejemplo, el que tiene como un ídolo al dinero, ¿no? Tan común esto. Pues eso. Y también podemos pecar, dice, contra el prójimo si no lo amamos por amor a Dios como nosotros mismos, como dice el Señor, ¿no? Esto incluye, dice, la explotación egoísta de los bienes naturales, sí, de la tierra. En eso no están diciendo nada nuevo, eso sí. Por la avaricia, ¿no? La codicia. Esos bienes que Dios los pone a disposición de todos los hombres, como base para la vida. Por lo tanto, dice el cardenal, también podemos pecar si utilizamos los recursos, el dinero y los datos exclusivamente para nuestro propio beneficio y en detrimento de los demás. Pensemos, dice él, en los oligarcas o filántropos. Uno le podría poner nombres, ¿no? Bill Gates, Soros, George Soros y todos estos que dan dando vueltas, grandes filántropos, multimillonarios, trillonarios casi ahora, que primero explotan descaradamente a las masas populares y luego con unas pocas limosnas son celebrados como sus benefactores, es decir, dona. ¿Y dona además para qué, no? Si donan para el aborto, para todo este tipo de cosas. Bueno, el Papa y los obispos no deberían, dice, tomarse fotos con estas personas por un pago de Judas, dice. Bueno, yo agrego otro caso. El caso cuando vive un tal Serrano, falso artista, blasfemo, miserable, que presentó un Cristo sumergido en su propia orina. ¿Qué tal? Sigue el cardenal, debe evitarse cualquier impresión de camaradería con ellos, al igual que la autoengaño tipo Robin Hood, como si se les quitara algo a los ricos para dárselo a los pobres.
Los representantes de la Iglesia de Cristo, que dio su vida por nosotros como el buen pastor, deberían actuar más bien como críticos proféticos, el profeta que denuncia, como Juan el Bautista, quien arriesgando su vida le dijo a Herodes: no te está permitido, ahí lo deja en puntos suspensivos, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano, no te está permitido cometer adulterio. Está aludiendo, me parece a mí, a Moris Leticia, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios a través de su cruz y resurrección, para que también nosotros podamos vivir bien en paz y amor con nuestro prójimo. Dios nuestro Padre nos dio el Decálogo y su Hijo proclamó las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, para que en su luz podamos reconocer y hacer el bien y evitar el mal. El catálogo ese de pecados, presentado como los supuestos pecados contra la doctrina de la Iglesia, usada como arma arrojadiza, eso lo tocó mucho, creo al cardenal Müller, o contra la sinodalidad, sea lo que sea que eso signifique, se lee como una lista de verificación, de chequeo, ¿no?, de la ideología woke y de género, disfrazada torpemente de cristianismo, aparte de algunas maldades que claman al cielo, pecados que claman al cielo. Bueno, es decir, no se puede estar en contra de eso, so pena de que no es cristiano. No se puede denunciar el pecado. Para engañar a los crédulos, dice, denuncia la malicia de colocar verdaderos pecados con inventos ideológicos. También se incluyen allí actos que para cualquier cristiano sería obvio evitar. Pero lo mezclan, se mezclan estos inventos con pecados que son reales, ¿no? Quien sea ingenuo, dice, podría dejarse deslumbrar por la arbitraria mezcla de pecados reales contra el prójimo y la crítica legítima a las invenciones teológicamente absurdas de los promotores de la sinodalidad. Es decir, parece que uno, si está en contra de esto, está en contra de los verdaderos, de decir que aquellos son pecados. No, aquellos siguen siendo pecados, siempre lo fueron, pero estos son inventos. El pecar contra la madre tierra, el pecado ecológico, ¿qué es eso? Pero, dice, no existe pecado contra la doctrina de la Iglesia, que supuestamente se utiliza como arma, porque la doctrina de los apóstoles dice que no hay salvación en otro nombre que no sea el de Cristo. Entonces, ¿qué? Yo por decir eso es un arma arrojadiza, porque estamos diciendo que no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre por el cual puedan ser salvados. ¿No? Y esto es lo que no se dice, antes bien se niega con hechos y palabras, ¿no? Ahora, por eso, por ejemplo, Lucas cita a Lucas en el primer capítulo, cuando da ese proemio, ¿no? Dice que escribió su evangelio para que podamos convencernos de la fiabilidad de la enseñanza en la que hemos sido instruidos en la fe salvadora en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, todo esto lo escribo para que quede constancia. He verificado los hechos, todo, y doy fe de que esto es así, ¿no? Pues bien, Pablo describe la tarea de los obispos como garantes de la doctrina apostólica transmitida en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6. La doctrina de la Iglesia no es, como algunos anti-intelectuales en el episcopado creen, que debido a su falta de formación teológica suelen recurrir a sus dones pastorales. Es decir, la doctrina de la Iglesia no es una teoría académica sobre la fe, sino la presentación racional de la palabra revelada de Dios. Quien desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través del único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, la palabra de Dios hecha carne de su Padre. Tampoco existe un pecado contra un tipo de sinodalidad que se utiliza como medio de lavado del cerebro para desacreditar a los llamados conservadores como retrógrados y fariseos disfrazados, y para hacernos creer que las ideologías progresistas que en los años 70 llevaron al declive de la Iglesia en Occidente
son la culminación de las reformas del Concilio Vaticano II, que supuestamente fueron frenadas por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. La colaboración de todos los fieles en el servicio para construir el reino de Dios está en la naturaleza de la Iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, cuerpo místico, y como templo del Espíritu Santo. Es decir, él no usa una sola, es que aquí siempre está la misma eclesiología, pueblo de Dios, y horizontal, total. Entonces, no solo pueblo de Dios, sí, pueblo de Dios es la asamblea, es el pueblo de Dios como era Israel, pero también cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza y tiene una jerarquía en sus miembros. Pero, dice, no se puede relativizar el oficio episcopal basándose en el sacerdocio común de todos los fieles, como el sacerdocio también. Se equipara el sacerdocio bautismal, todos somos sacerdotes, reyes, profetas por el bautismo, y sacerdocio ministerial, la consagración. No se puede, con su triple múnera, que es enseñar, que es guiar y que es santificar, los tres munus. Pues bien, los sacerdotes y todavía más el obispo que tiene la plenitud del sacerdocio, como está dicho también en el Concilio Vaticano II. Entonces dice, no se puede relativizar el oficio episcopal basándose en el sacerdocio común de todos los fieles y un nombramiento papal para participar en el sínodo de los obispos. Porque los laicos están puestos por un nombramiento, pero eso no es el sínodo. Y así implícitamente dejar de lado la sacramentalidad del orden sagrado, como si no fuera un sacramento, del orden de obispo, de sacerdote y de diácono. Y en última instancia relativizar la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia de derecho divino, que está en Lumen Gentium, que Lutero negó en principio. Bien. En conjunto, a los grandes agitadores de los caminos sinodales, el camino sinodal lo llaman al de Alemania, ¿no? Y hacia eso vamos. Ellos han hecho de puntal, los alemanes. Dice, en contrario, a los grandes agitadores de los caminos sinodales y del desbordante sinodalismo, les importa más la adquisición de puestos influyentes y la imposición de sus ideologías no católicas, que las instituciones eclesiásticas se estén desmoronando en países que alguna vez fueron completamente cristianos, por ejemplo, seminarios vacíos, comunidades religiosas moribundas, matrimonios y familias rotas, matrimonios en caída, autismos en caída, todo eso se ve. Millones de personas que abandonan la iglesia, millones de católicos en Alemania, dice, son millones los que han abandonado. No los conmueve en lo más mínimo. Siguen adelante con su agenda, que apunta a la destrucción de la antropología cristiana, yo diría de la propia iglesia, ¿no? Hasta que el último apague la luz, que esta última apague la luz, y las arcas de la iglesia estén vacías. Solo habrá una renovación de la iglesia en el Espíritu Santo cuando el Papa, en nombre de todos los cristianos, confiese con valentía y fuerza a Jesús y les diga, como hizo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues lo he visto Pablo VI. Lo comenté más una vez y hay que comentarlo. Al final de su vida se dio cuenta a dónde estaba yendo todo. Casi al final de su vida. Él advertía a su amigo Jean Giton que la iglesia iba por un camino de protestantización. Es decir, ponerlo porque lo que están haciendo esto es totalmente protestante y bueno para todos, ¿no? Bueno, para todos los que quieran aceptarlo. Y que llegaría el día en que se vería reducida esta iglesia en un pequeño resto. Es la iglesia que resiste. Y también, porque lamentablemente algunos se están yendo, se van, bueno, a los tradicionalistas de Lefebvre, otros se van directamente, figuras importantes, uno Dreher, por ejemplo, el de bueno, no me viene la palabra, pero, bueno, no es hipótesis, es decir, volver a lo que hicieron los benedictinos, ¿no? Dice, bueno, si me acuerdo va a ser tarde, siempre es así. O, por ejemplo,
Gnocchi y Palmaro eran brillantes, ¿no? Pues Palmaro murió, italianos, Gnocchi se hizo ahora ortodoxo también, como Dreher. Es decir, es una lástima, ¿no? Eso no. Y también decía, con amargura esperábamos una primavera después del concilio y vino un crudo invierno. Y muy conocida es esa frase, que por alguna grieta de la iglesia había penetrado el humo de Satanás. Él decía, hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la iglesia, y lo que está en cuestión es la fe, le decía a Jean Guiton, a su amigo. Dice, ahora me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de ese fin. Estamos próximos al fin. Esto jamás lo sabremos. Hay que estar siempre prontos, pero puede aún durar mucho tiempo. Cuando considero al mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana, es decir, hoy, se vuelva el más fuerte. Pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Esto fue una conversación, repito, con su amigo el filósofo Jean Guiton, a fines de su pontificado en 1977. Él muere en 1978. Bueno, ¿qué más decir? Yo creo que en el fondo está todo dicho. Aferrarnos a la oración, a la Santísima Virgen, a los sacramentos, mucho. No perder el tiempo. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.